13:03 y como siempre a esta hora más o menos, minuto más, minuto menos, se abre el boliche, el Café La República, y tiene la delantera, por supuesto, Santiago Kovadlov. Bueno, acá estamos en nuestro café, Jorge, Mónica, estamos de nuevo reunidos para tratar de entender un poquito mejor dónde estamos, sin olvidar lo irreductible que es la realidad, una definición. Pero Jorge, tu editorial de hoy es muy inquietante. Hay que reconocer que es un editorial que, al preguntarse si en la humanidad hay progreso en el orden moral, ético y político, planteaste una duda muy profunda, ¿no? Nosotros creíamos, decías vos, que había quedado atrás el horror nazi, que la discriminación racial había sido superada, y tu editorial se fue deslizando poco a poco hacia ejemplos contemporáneos a los que caracterizaste muy bien al hablar del retorno de una pesadilla y referirte a lo que ocurre en Francia, ¿no? En Francia, en una Francia atormentada hoy por el antisemitismo nuevamente, por la discriminación racial, por una ultraderecha que, como bien decías, tiene un indiscutible pasado antisemita y una ultraizquierda con un presente antisemita que parecen disputarse las dos una misma pasión por el fanatismo y que colocan a la sociedad francesa ante el interrogante sobre su porvenir democrático. Sin duda el miedo, como bien recordaba, sacude a los judíos, pero no solo a los judíos europeos, ni solo a los judíos. Sacude a todo el mundo libre que aspira a vivir democráticamente, porque el prejuicio antisemita esconde aún algo más radical que el desprecio por los judíos. Es el desprecio por la convivencia, por la diferencia, por la interlocución, por el derecho del otro a pronunciarse como un ser libre que no quiere tener toda la razón, pero sí participar de la razonabilidad en un mundo de diálogo. En este mundo interconectado, recordabas vos, no hay problemas ajenos. Atentados como el que sufrió la Embajada de Israel o como el que sufrió la AMIA prueban hasta qué punto lo que ocurre en Francia también nos ha pasado a nosotros. Y aun cuando lo que nos ocurrió a nosotros sea anterior a lo que hoy ocurre en Francia, también es cierto que son todas expresiones de un mismo desprecio por el prójimo. Yo recordé oyéndote aquella reflexión de Adenauer tan importante después de la Segunda Guerra Mundial, en la que Adenauer se dirige a sus conciudadanos a ser elegido como autoridad de su país y les dice: alemanas y alemanes, quiero recordarles que la derrota del nazismo es obra de los aliados, no de los alemanes. Nosotros no hemos derrotado al nazismo, lo han derrotado los aliados. La pregunta que quiero formularles es esta: ¿estamos nosotros dispuestos como alemanes a derrotar el nazismo, que es la cultura en la cual estamos inmersos todavía? ¿Podremos trabajar por la democracia alemana? Creo yo que el tiempo ha probado que sí, que es posible luchar contra el nazismo. La pregunta que subsiste en tu editorial es si el nazismo puede ser erradicado como ideología que alimenta y nutre la discriminación y el odio hacia quienes no son como uno cree que se debe ser. Y esto unido a reflexiones como las que desplegó talentosamente Eugenia Michelstein en el reportaje que le hiciste y que le hicimos juntos, donde ella nos cuenta a nosotros que hay un desapego creciente de la gente hacia todo lo que resulta triste, inquietante, complejo, un mundo donde la política pareciera no responder satisfactoriamente a la necesidad de protección y claridad, y entonces un acantonamiento creciente de la gente en fragmentos de realidad, como puede ser el deporte, como puede ser la cultura entendida parcialmente como expresiones del arte, y un mundo donde el 40% de la población todavía tiene algún interés por el mundo político, pero ya los grandes porcentajes parecieran indicar que la política decepciona más de lo que entusiasma. En ese contexto ella nos recordó a nosotros que la senilidad que hoy afecta a la política se puede advertir en el hecho de que
las conducciones partidarias en los Estados Unidos, por ejemplo, están en manos de personas mayores de 70 años de edad. No hay renovación generacional. Esto tal vez no ocurre en América Latina, pero donde los autoritarismos y los populismos preponderan, la pregunta sería, ¿no reina también la senilidad? Impresionante, ¿no? Impresionante tus reflexiones. Bueno, a nosotros nos deja siempre, nos dejan las preguntas, ¿no? Nos dejan las preguntas. Nosotros lo que queremos es fomentar esto. Yo partí, Santiago, de mi propio espanto. Esa es la verdad. Así es. Es decir, así es. Vos sabés, porque con vos lo hemos hablado muchísimo, yo he sido confidente con vos y te he dicho, me cuesta creer, algunas cosas me cuestan creer, después de habernos documentado tanto, después de haber, de escuchar gente decir, estuve en el campo de concentración de Auschwitz, qué horror, de ver miles y miles de testimonios, de escuchar a sobrevivientes. Tenemos que discutir esto. Tenemos que volver a explicar por qué un judío es igual a un ser humano cualquiera. ¿Qué es un ser humano? ¿Cómo puede ser? Insisto, yo estaría dispuesto a enfrentarme a nuevos problemas parecidos. Pero me parece tremendo enfrentarme al mismo problema. Sí, sin duda. De verdad, Santiago, vos contabas lo de los alemanes y creo que los alemanes hicieron un esfuerzo gigantesco porque no tuvieron alternativa. Así es, las circunstancias se lo porque hubo un Nuremberg, que no lo hicieron ellos, porque hubo un juicio de todo, porque perdieron y tuvieron que revisar su propia historia, su propia responsabilidad. Bueno, hicieron un proceso que yo creo, no sé si coincidís, que es muy interesante, el proceso que hicieron los alemanes. Yo creo que no hay revisión del tema de la memoria tan completo. Como viven haciéndolo aún hoy. Viven haciéndolo aún hoy. Pero sabemos que han aparecido carteles en Berlín o en otras ciudades alemanas fuera judíos. Bueno, si son expresiones minoritarias, pero empieza a ser una preocupación también de los alemanes, después de lo que vivieron. Estamos delante de algo muy evidente, ¿no? El progreso puede desplegarse allí donde la tecnología parece tener la palabra hegemónica, el progreso puede desplegarse en la ciencia, el progreso puede desplegarse en órdenes que tienen que ver más bien con lo material que en el orden ético, en el orden moral, en el orden político. Claro. Vos has señalado algo que me parece que hay que sostenerlo con las dos manos y a la vista de todos nuestros oyentes también. Éticamente hablando, la barbarie no ha sido derrotada. Claro. Está viva y se renueva incesantemente. La política no es un espacio de garantía democrática. Y es muy evidente que nosotros estamos delante de una apelación, de una convocatoria a la violencia y a la discriminación como formas de restaurar identidades perdidas, como si pudiéramos tener la certeza de lo que somos a expensas de la convivencia. Esto es remoto, esto es viejo, esto no es nuevo, pero así como nosotros vemos que avanza la humanidad en el orden de la tecnología, también hay que preguntarse qué subjetividad es la que va a nutrir éticamente la política. Y acá, qué interesante el aporte que hace creativo, para mí de un género que no frecuento, Demián Ruña, ¿no? Sin duda. Qué interesante, porque, bueno, cuánto simbolismo hay expresado en ese género de terror, que es la historia de un pueblito que es invadido por la maldad. Así es, cuando acecha la maldad. Y nadie cree, porque esto es otra cosa. Lo asocio con lo que vos estás diciendo, ¿no? Y con lo que hablábamos de Europa. Dice, no, y el comisario dice, no, y la gente dice, no puede ser, y terminan sometidos en un infierno de maldad. Pero escúchame, recordemos nosotros, que ya somos gente grande, sí, cómo se renegaba de la evidencia de que en la escuela de mecánica de la Armada se torturaba gente. Totalmente. No, pero no puede ser. Totalmente. Y celebrábamos la victoria de Argentina frente al Perú con un entusiasmo que disociaba lo deportivo de la evidencia política. Lo que estás diciendo. Qué doloroso, porque recuerdo el 78, recuerdo el Mundial del 78, me recuerdo
Me recuerdo. Te recordás, durante el nos Mundial. recordamos. Sí. Es que no podíamos darle credibilidad. Bocinazos en la puerta de la ESMA, Sí. festejando los Festejando goles. el triunfo de Argentina de 6-1 ante Perú. Y esa era la verdad, no era lo que pasaba puertas adentro de esa escuela de mecánica de la Armada. En consecuencia, si por un lado la violencia crece, la discriminación vuelve a acentuarse en el mundo, la intolerancia vuelve a ganar forma, por el otro, la propensión a negar lo que ocurre permite revalorizar y potenciar el valor de aportes como el de Damián Rugna. ¿Por qué? Porque el cine, el arte, el análisis político, la filosofía, el pensamiento creador en suma, vienen a pedirnos que estemos atentos, porque lo que parece pasado puede ser porvenir. Claro. ¿Ves? Yo en ese sentido te diría que me pareció oportuno volver a traer hoy a nuestra mesa a ese buen amigo que trajimos el domingo pasado, Claudio Magris, que insistió en volver. Vos sabés que me dijo, mire, yo tengo muchas ganas de seguir conversando con ustedes. Le dije que se viniera y el hombre viene y nos recuerda esto, así que me parece importante. Otro de los valores que hay que defender o quizá que recuperar es el sentido del Estado. Giuliano Amato ha llamado acertadamente la atención acerca de la función insustituible de los Estados contra la retórica actual de los localismos que desean su disolución de forma cada vez más visceral y furibunda. Palabras que me parecen oportunísimas porque la sensibilidad democrática no puede sostenerse allí donde el Estado aparece como lo que debe arrasarse, aniquilarse, eliminarse, sino como ese mediador indispensable entre los intereses sectoriales. Así lo plantea Claudio Magris en un libro espléndido, Utopía y Desencanto, que fue escrito en 1999, publicado en el 99, y que es una reflexión notable sobre dos conceptos que yo creo que están muy unidos a todo lo que conversamos. La utopía como aquello que sí es entendida, como una realidad, como lo que puede realizarse de una vez por todas, desemboca en la barbarie. Y el desencanto como esa dosis de escepticismo que tiene que matizar la idealización sin que dejemos de tener esperanza. ¿Qué te parece si Me parece un rato temazo. Sí, volvamos? vamos a, si querés, escuchamos un tema y volvemos como siempre y tratamos de sacarle punta al lápiz para por lo menos que nos queden algunas pequeñas anotaciones Ya de lo lo que creo. trae Santiago Cobaldo. Vamos. Muy bien, y acá estamos, Santiago, en el Café Sí, La República. sí. Estábamos hablando de Claudio Magris. Sí, recordábamos a Claudio Magris, un hombre de 85 años, italiano, autor de El Danubio, una novela espléndida, Microcosmos, un libro al que aludimos el domingo pasado fue El Infinito Viajar, y lo que plantea en este otro libro que hoy nos trae Claudio Magris, que es Utopía y Desencanto, es la idea de que la crisis de los grandes sistemas de valores y la disolución del mundo bipolar de posguerra desemboca para él en dos desafíos. Ajá. La necesidad de redefinir qué entendemos por utopía, sin prescindir del concepto, y la conveniencia de adoptar la noción de desencanto sin homologarla a lo sombrío o lo irremediable. El desencanto como la capacidad de desidealizar algo que está sobreestimado para darle un valor realista. Los ensayos que él escribe en este libro, entre el 74 y el 98, fueron, yo te diría, el aporte de Magris al epílogo del siglo pasado y evidenciaron una capacidad de discernimiento del presente de la cual te puede y le puede dar una idea a nuestros oyentes este párrafo. El final y el principio del milenio necesitan utopía unida al desencanto. El destino de cada hombre y de la misma historia se parece al de Moisés, que no alcanzó la tierra prometida, pero no dejó de caminar en dirección a ella. Utopía significa no rendirse a las cosas tal como son y luchar por las cosas tal como deberían ser. Saber que al mundo
como dice un verso de Bertolt Brecht, le hace buena falta que lo cambien y lo rediman. El despertar religioso que, sin embargo, tan a menudo degenera en fundamentalismos, cumple la gran función de avivar el sentido del más allá, de recordar que la historia profana de lo que sucede se intersecciona continuamente con la historia sagrada, con el grito de las víctimas que piden otra historia y que en el día del juicio presentarán a Dios y al Espíritu del mundo el libro de cuentas y los llamarán a que les den razón del matadero universal que fue sembrado. Utopía significa no olvidar a esas víctimas anónimas, a los millones de personas que perecieron a lo largo de los siglos a causa de violencias indecibles y que han sido sepultadas en el olvido, sin registro alguno en los anales de la historia universal y que una y otra vez vuelven a ser descalificadas a través de la reiteración del fanatismo. Utopía y desencanto, antes que contraponerse, tienen que sostenerse y corregirse mutuamente. El final de las utopías totalitarias solo es el laboratorio donde se puede procesar un cambio o volver a caer en la repetición. Qué interesante, ¿no? ¿No? Qué actualidad notable. Absolutamente. 1999, despide un siglo y echa una ojeada a lo porvenir y dice: si el autoritarismo no cede a un pensamiento matizado, la palabra del porvenir la tiene el pasado. Muy interesante, como vos decís, de una vigencia impresionante, ¿no? Impresionante. Estaba pensando, Santiago, que cuando él habla de utopía y desencanto, claro, seguramente está muy relacionado todavía con la idea utópica de la izquierda en su momento. Así ¿no? Así es. Sin embargo, habría que preguntarse, ¿no? Si ahora esa utopía no se traslada a algunos sectores de derecha, ¿no? Pero creo que lo que estamos advirtiendo, fíjate, volviendo a lo que traías en tu editorial sobre la situación en Francia, he leído en estos días que buena parte de la comunidad judía, aterrada por el antisemitismo de izquierda, está pensando en volcar su voto a favor del partido de Marine Le Pen, que representa a la extrema derecha, hoy no antisemita, sí antiislámica. Su fundador era un profundo antisemita. Profundo, el padre de esta ella. Señora. Sí. Ella se aparta del padre, lo aparta del partido, pero ¿qué quiere decir que hoy las extremas o los extremos sean las alternativas políticas para recuperar la posibilidad de vivir con seguridad y en un clima de libertad? Es absurdo. Pensadores como Alain Finkielkraut, uno de los más grandes ensayistas y filósofos de la Francia contemporánea, judío él también, de pronto se pregunta si por el momento no habrá que optar por la extrema derecha para poder escapar al delirio de la extrema izquierda. Leí el reporte del New York Times y quedé azorado, ¿no? Son posicionamientos que implican un encierro muy profundo en la falta de alternativa. Y una gran pobreza, ¿no? Eso es, un empobrecimiento conceptual que puede uno tolerar que de pronto irrumpa en la política, aunque eso sea gravísimo, pero cuando ya gana el pensamiento de la filosofía. Impresionante, ¿no? Demasiados desilusionados, dice Claudio Macri, por las utopías totalitarias desmoronadas, excitadísimos por el desencanto en lugar de haberse vuelto a causa de ello más maduros, levantan una voz chillona y presumida a los extremismos para mofarse de los ideales de solidaridad y justicia en lo que antes habían creído ciegamente. El énfasis con el que a menudo se celebra la caída del Estado social, en lugar de estudiar sus patentes defectos por corregirlos, es un aspecto de esa incapacidad de unir utopía y desencanto. Era ridículo en 1929 o en los años 60 creer que el capitalismo estuviese agonizando, y es ridículo creer hoy que la forma actual de su victoria constituye el orden definitivo del mundo. 1999. Impresionante.
Muy bueno, muy bueno. Qué gran advertencia. Aquí vos ves, siento yo, que es donde la filosofía, el ensayismo, en este caso el ensayismo de Magritte, sin duda alguna, cumplen con la función que me parece fundamental de la filosofía. Es advertir sobre lo que traía tu editorial también, el problema de la repetición. Cuando la repetición es redundancia, lo que se produce es la evidencia de una sin salida, de un callejón sin salida. Es como si el horizonte, lejos de entrañar la posibilidad de vislumbrar una luz, solo presentara oscuridad. Y no es pesimismo de nuestra parte recordarlo. Al contrario, nosotros debemos mostrar que la falta de esta perspectiva empobrece el discernimiento que creemos necesario. Claro, es que me parece que el simplismo es el problema, ¿no? Siempre nosotros hablamos de esto. El simplismo es el problema. No es un tema de escepticismo. No. Es que si me tenés que dar... Si esto que dice Magritte, ¿por qué tengo que elegir comprar el paquete completo? Se acabó el Estado. Exacto. A partir de ahora se acabó el Estado, que es un poco, ¿no? Lo está diciendo en el año 99, se adelanta la discusión que tenemos hoy. Y y en la Argentina. En la Argentina, concretamente. Entonces, venimos de un horror, de un Estado horroroso, digamos, sin duda, de uso desmedido del Estado, perverso del Estado, para beneficio de unos pocos. Pero eso no nos puede llevar a la idea contraria. Se habla hay una expresión muy difundida, todo el mundo la conoce, tirar al bebé con el agua sucia. Exactamente. Y yo creo que él, me refiero a Magritte, siempre a lo largo de sus obras recalca esto junto a otros grandes pensadores italianos. Desencanto, dice Magritte, significa saber que la parusía no tendrá lugar, es decir, la llegada de la redención final. Que nuestros ojos no verán al Mesías, que el próximo año no estaremos en Jerusalén, que los dioses se han exiliado. Occidente vive al calor de este desencanto que Max Weber ha delineado en páginas admirables y definitivas, describiendo la jaula de hierro que ha aprisionado al mundo en las mallas de una racionalización inexorable que lo encamina o lo empuja por una dirección obligatoria. Pero las mismas páginas de Weber contradicen este diagnóstico con el tono con el que enuncia, con la música que las impregna, cuando habla de los valores indemostrables, pero irrenunciables, del sentido de la vida, que la racionalización hace inencontrable, pero no apaga su insuprimible exigencia, o del demonio que hay en la vida de cada uno. Sostener la conciencia de esta doble pertenencia es transformar el racionalismo en razonabilidda. Qué interesante, ¿no? Esta es la medida del término medio, claro, del espíritu crítico concebido. Claro. Me impacta esta idea de ese mesurada esperanza. Claro. Es mesurado en la esperanza, Por supuesto, por lo tanto es realista. Es realista. Siempre recordamos juntos aquella espléndida respuesta del heterónimo de Pessoa, Alberto Caeiro, cuando otro de los heterónimos de Pessoa, Álvaro de Campos, le pregunta: maestro, ¿está usted contento consigo mismo? No, dice Caeiro, estoy contento. Claro, Conmigo mismo. Claro. ¿No? El límite que no implica renuncia a la aspiración de un cambio, de creatividad. Porque también es nefasta la aceptación del devenir, ¿no? Es decir, la aceptación de todo, la resignación. La resignación. También es una condición humana muy fea, muy penosa. No, claudicar de la esperanza, entendida como un proyecto de transformación en el que empeñarse, es renunciar tal vez al atributo fundamental de nuestra especie, que es la dignidad, que consiste no tanto en llegar a donde uno quiere, sino a no renunciar a ir en la dirección que se debe. Claro. ¿No? Esto es la resignación, no querer emprender la marcha en dirección a dónde podemos ir. Y nosotros tenemos una convicción: si se nos preguntara a dónde queremos ir, la respuesta sería hacia un lugar donde usted y yo
aun cuando no coincidamos en todo, podamos convivir. Por lo tanto, sí, yo a veces, Santiago, no sé si compartís el sentimiento, ¿no? Extraño la moderación, extraño el centro. Es que no me refiero solo a la política, extraño el centro. El bien común, eso es el centro. Sí. La idea de que tenemos valores compartidos por sobre los que no vamos a pasar. Dice Magris, sí. El desencanto que corrige a la utopía refuerza su elemento fundamental, la esperanza. La esperanza, porque el desencanto, ¿por qué refuerza la esperanza? Porque el desencanto es desencanto con los absolutos, con los valores que no admiten matices, y por lo tanto reapertura hacia ese término medio, hacia aquello que puede ser mejorado, ¿no? Él se pregunta, ¿qué es lo que puedo esperar? Se pregunta Kant en la crítica de la razón pura, recuerda Magris. La esperanza no nace de una visión del mundo tranquilizadora y optimista, sino de la laceración de la existencia vivida y padecida sin velos, que crea una irreprimible necesidad de rescate. Debemos rescatarnos de la inmovilidad, y la inmovilidad está en la claudicación de la esperanza y en el fanatismo. El fanatismo también es inmovilizador, porque también no te deja crecer. Te ata. Claro. Es muy, muy interesante. Bueno, acá vuelvo a ver, Santiago, vuelvo a decirte un poquito lo que decíamos al comienzo. A mí me parece increíble que tengamos que decir estas cosas. Sí. Otra vez. Porque, bueno... Sí, muy, muy importante que nos apenemos de tener que decir lo que no podemos dejar de decir. Porque es elemental. Sí, yo creía que sí. Pero también creía que el nazismo era una cosa superada, te confieso. Sí. Sí, yo sí lo creí. Yo te diría que después de leer a los griegos, a Esquilo... Bueno, vos No, pero voy al encuentro de lo que decís. La esperanza de que el mal pueda ser erradicado de la especie yo no la tengo, pero que podamos combatirla, sí. Sí, y que no siempre tenga la misma forma. De verdad, yo tener que explicar por qué siendo judío soy casi igual a cualquier persona, me produce un poco, casi humano. Me produce un poco de repulsión. Sí. En serio te digo, me produce una gran una gran frustración. No hay duda, porque la calidad de los problemas implica de alguna manera una renovación de los conceptos y del modo de mirar las cosas. Las sociedades que realmente avanzan son aquellas que renuevan su repertorio problemático. Totalmente. Si no renovas el repertorio problemático, si siempre estás enfrentado a los mismos problemas, es evidente que las respuestas han de ser también siempre iguales. Tal cual. Sí, yo creo que eso es lo que nos, en todo caso, por lo menos a mí, lo que más nos angustia de la situación actual. Bueno, la verdad que la privacidad de los extremismos es un mundo brutal. Sí, y al mismo tiempo, digamos, como recordaba Julio Cortázar siempre, hay que vivir combatiéndose, porque combatirse es tener sentido autocrítico. Claro. En consecuencia, ¿qué es lo que vemos proliferar en los extremismos que hoy vuelven a ganar protagonismo? Esa renuncia al espíritu autocrítico, sin el cual cada uno de nosotros pierde dignidad, porque se petrifica. Claro, yo, digamos, cuando transmito esta sensación de angustia, lo que quiero decir es que una cosa es combatir los extremos como marginales. Otra cosa es cuando los extremos nos amenazan con convertirse en mayoritarios. Sí. Es una sensación muy agobiante. Y claro, es agobiante porque evidentemente la pregunta que se impone es ¿en qué ha fallado el centro, entendido como escenario de la vigencia del matiz? Lo dice Magris, ¿no? Lo dice, ahí lo dice. Mira lo que nos dice. Sí. El milenio se refiere al siglo XX, sí. El milenio parece concluir con el fin del mito de la revolución
y también de esos grandes proyectos de cambiar el mundo que han caracterizado al siglo pasado y gran parte del nuestro. La caída del comunismo parece a menudo arrastrar consigo en un descrédito generalizado no solo al socialismo real, sino también a las ideas de democracia y progreso, a la utopía de la redención social y civil. El fracaso de la pretensión de poner fin de una vez por todas al mal y a la injusticia de la historia afecta a veces a cualquier otra concepción de la solidaridad y la justicia, que son indispensables. Pero el final del mito de la revolución y el gran proyecto tendría que dar, por el contrario, más fuerza concreta a los ideales de justicia que ese mito había expresado con potencia, pero pervertido con su absolutización e instrumentalización. Tendría que proporcionar más paciencia y tesón para perseguirlos y, por lo tanto, mayores probabilidades de realizarlos en la medida relativa e imperfecta y perfectible que es la mejor medida humana. Muy impresionante, ¿no? Sí, muy impresionante. Entonces, estamos... Y, claro, está hablando un intelectual italiano, ¿no? Está claro, un hombre que ha conocido muy bien el siglo XX, ¿no es cierto? No solo desde su formación, sino de esa Italia que devorada por el pensamiento fascista. Claro, y después recuperada... Y el comunismo. Exactamente. Y el comunismo, un comunismo domesticado, un comunismo occidentalizado. Así es. Ellos tuvieron cosas que yo estoy seguro que muchos añoran, ¿no? Tuvieron, yo creo que fue, pero bueno, voy a hablar sin demasiado conocimiento, pero creo que fue un país que representó muy bien la pulsión por el centro, ¿sabes? La pelea por el centro. Y sí, de hecho Italia, con todos los problemas que enfrenta hoy, da un indicio interesante. Incluso con Meloni. Eso te iba a decir. No es una fascista como pensábamos. No. De ahí esperábamos el fascismo nosotros. Claro. Vos sabés que a mí, esto es una infidencia, me lo habían advertido. Yo tenía la idea de que Meloni, porque además tenía expresiones, Meloni. Bueno, así fue su campaña. Su campaña fue horrorosa. Y sin embargo, había intelectuales italianos que me dijeron, no te compres todo, va a ser pragmática. Hoy en la Argentina estamos pidiendo pragmatismo también, ¿no? Sí, un poquito, no quiero apresurar juicios, pero algo de pragmatismo vimos en la semana de la discusión en el Senado, ¿sabes? Sí. Porque los cocoritos también, ¿viste? Se chocan contra la realidad. Es bueno que se choquen contra la realidad, que vean la realidad. Sí, es fundamental, por eso lo mejor que le podemos pedir, no solo al gobierno, sino a la oposición, que comprendan que sin convivencia no hay porvenir político en un orden democrático. Claro. Esto que vos recordás de Italia lo prueba. Meloni aprendió a infundirle a la política valor de representación en la acción concreta. Y yo creo que las sociedades tenemos que aprender que lo mejor que nos puede pasar es que no haya unanimidad, que no haya mayorías absolutas, porque las mayorías absolutas tienden a la opresión. Lo ideal es esto que vos decías al comienzo, lo que dice Magris, convivir entre los distintos. El mundo no puede ser redimido, dice Magris, de una vez para siempre. Y cada generación tiene que empujar, como Sísifo, su propia piedra, para evitar que ésta se le eche encima aplastándole. La conciencia de estas cosas supone la entrada de la humanidad en la madurez espiritual, en esa mayoría de edad de la razón que Kant había vislumbrado en la Ilustración y que sigue siendo indispensable. ¿No? Aquí tenemos el verdadero espíritu esperanzado de un intelectual que no adhiere a ideologías redentoras, que proviene del fracaso de los absolutismos, pero que sostiene con las dos manos la bandera de la esperanza, entendida como pasión por el matiz, por el espíritu crítico, por la capacidad de escuchar y de preguntar antes que de afirmar excluyentemente que se tiene toda la razón. La verdad es espectacular.
Bueno, estamos ahí, ¿no? Aquí estamos. Bueno, no, estamos ahí, no. Estamos por irnos a encontrar con Graciela Fernández Mejide. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí vamos a estar en apenas unos minutitos. Vamos a escuchar un tema en el medio. Vamos a ir a una tanda. Y a recomendarles por último a nuestros oyentes que lean Utopía y Desencanto, este gran libro de ensayos de Claudio Magris, editado en español por Anagrama hace ya muchos años, y que atraviesa la historia del siglo XX para desembocar en las grandes responsabilidades. Grandes pensadores tienen los italianos, digámoslo al pasar. Grandes pensadores. Grandes pensadores. Bobbio es otro de ellos, Claudio Magris, Agamben, en fin, el propio Barico, como decíamos el domingo pasado. Italia está hoy a la vanguardia del mejor ensayismo filosófico europeo. Lo dijo Santiago Kovadoff. Y nos vamos a un tema. Muy bien, y como siempre, a esta hora tenemos la suerte, Santiago y yo, así es, de encontrarnos con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marborato, y a quienes ya recibimos, Santiago. Bienvenidos sean. Pareces un obispo. Un rabino. Bueno, aquí están, che, ¿cómo andan ustedes? Bien, de feligreses nomás. De feligreses. Lo cierto es que hoy mira, el tema se presta. Recordaba Jorge Sigal en su editorial la situación por la que está atravesando Francia, y se preguntaba acerca de las posibilidades reales del progreso, allí donde alguna vez creímos que después de un fenómeno como el nazismo, el camino del matiz, de la convivencia, de la búsqueda de algún grado de tolerancia unida a esta convivencia iba a ser posible. En Francia, decía él, ¿qué opción del mal se prefiere? Parece ser esta la pregunta, y recordaba esto, que te lo proponemos como tema de reflexión. La ultraderecha, decía Jorge, revela tener un pasado antisemita y hoy vuelve a aparecer en el escenario. Y la ultraizquierda muestra que tiene un presente antisemita. Y estas son las opciones en un país como Francia. Hoy aparece... Y cuídate, que no atraviese el Atlántico una vez más como algunas otras cosas que vinieron de aquellos lares. Ajá. ¿Y sí? Bueno, el tema, yo creo que ya tenemos algunos brotes. ¿Brotes, sí? Sí, tenemos brotes en la Argentina. Tenemos por primera vez, bueno, yo no lo recuerdo, por ejemplo, muchos grupos de ultraizquierda francamente antisemitas, ¿no? Sí. Con la excusa de la guerra y de que los israelíes actualmente cometen... bombardean poblaciones civiles, digamos. Bombardean todo lo que sientan impregnado de Habermas o de ¿cómo es? De Hezbollah. Sí. Y Hamas. Y el ataque de Irán, por el otro lado. Bueno, todo esto hace que, en defensa de los palestinos como minoría perseguida, te vas en contra de lo que es Israel. Bueno, y recordemos, Graciela, que acá ha habido contactos peligrosos de sectores de gobierno, concretamente del kirchnerismo, con la embajada de Irán. Del hacedor del tambo, Elis Delía. Sí, claro. Ahí está. Claro. Que fue uno de los primeritos que apareció por lo menos. Y la relación con la embajada de Irán, ¿vos te acordás? Exactamente. Que realmente es un tema preocupante, ¿no? Preocupante sobre todo porque uno advierte además los años que han pasado sin que esto saliera a la luz, como ahora parecería ser que vuelve a salir, pero que evidencia las complicidades internas de esto que señala Graciela. Hay un antisemitismo expreso y latente, hay una necesidad muy honda de encubrir el terrorismo, tal como se lo practicó en estos dos atentados, y por lo tanto donde pareciera que hay recursos para alentar su repetición. Es cierto. Mira, cada vez que yo voy a Madrid y demás, un paseo que hago siempre es Toledo. Claro. Porque el Toledo estuvo antes de que
a la reina católica se le diera por echar a todos los judíos, etcétera, se le diera por la pureza étnica, o entonces era racial o religiosa. Era increíble la cultura, o es increíble que todavía traslada al que llega la cultura compartida. Claro. Lo que significa la cultura compartida. La escuela de traductores que había en Toledo Exacto. estaba integrada por judíos y árabes que traducían al español del árabe y también del griego y también del latín todas aquellas tradiciones de la cultura clásica que implicaban un grado altísimo de convivencia entre ellos, como fueron... Totalmente. Ahí tenemos un ejemplo. Nadie imaginaba que fuera a terminar, más bien al contrario. La idea era impulsar hacia el futuro, ¿no? Sí. Bueno, no. Bueno, de esto hablábamos al comienzo de nuestro programa, Graciela, esta desilusión que nos produce cuando vemos repetirse la historia tal cual, porque si hay pequeños coletazos de lo anterior, pero cuando vos ves hoy gente identificada con el nazismo, con lo peor de que parece, bueno, nos cuesta aceptarlo, por lo menos a mí, ¿no? Sí, yo lo que espero, pero claro, siempre es una esperanza, y es que esto sea producto, en nuestro caso, sí, pero también vemos que pasa en otros, así que es falso hacerse esas ilusiones, producto de lo mismo que hizo que por horror a otra cosa se eligiera el gobierno de Milei, ¿no? Bueno, fíjate qué acertada esta observación, porque recordábamos con Jorge que buena parte de la comunidad judía francesa, ante el auge del antisemitismo de izquierda, decide optar por volcar su voto hacia la extrema derecha de Marine Le Pen, con la presunción de que allí ya no radicaría el antisemitismo de quien fuera su padre, ni del movimiento en sí mismo. ¿Cómo la desesperación dicta los caminos que muchas veces la sensatez no encuentra? Porque además, y son personajes bien parecidos en algunas cuestiones, Marine Le Pen aprendió. Sí, aprendió. Tenía mucho para aprender y no fue tonta y aprendió. Claro. Qué importante es Cambió. esto. Y transmitió un mensaje más liviano, más suave. Sí, que pareciera encerrar la... Yo no soy aquella que fui. Claro, y en un contexto, digamos, donde el solo hecho de pensar que entre los extremos se juega la alternativa del porvenir político francés frente a un centro que pierde protagonismo, vuelve a inquietarnos, como decía Jorge, sobre el progreso real en el campo moral, ¿no? Sí. Además es cierto que también, tanto en Francia como en España, el ataque de Putin a Ucrania y esa guerra que se prolonga y a la que no se le ve final, también asusta, Claro. Bueno, es contribuir, porque siempre que la gente está asustada, camina para atrás. Totalmente, muy interesante, es así. Claro, no será muy filosófico, pero... No, pero por eso es cierto, porque es verdad, muy filosófico. Es verdad, porque Europa viene, Occidente viene con una regresión muy fuerte. La guerra de Ucrania es un drama, ¿no? Realmente es un drama. Está resuelto, es una realidad atroz ante la cual Europa no toma, no puede, no sabe, no entiende cómo poder salir de esa encrucijada. No sabe Europa Occidental qué hacer con la nueva Rusia representada por Putin, que es a su vez una vieja Rusia. Que en realidad era más vieja que el moño. Exactamente. Sí. Bueno, ahí ves la nueva alianza, como Putin está tejiendo, ¿no? La alianza con Corea. Bueno, ahí está. Los bloques se están reconfigurando con toda claridad. Sí.
con toda claridad. Y si dijéramos que estamos en las vísperas de algo catastrófico, creo que no exageramos. Sí, a mí qué sé yo, me parece es tan angustiante otro tipo de catástrofes. Yo no sé cuánto tiempo tenemos, chicos. Y sí. Sí, Cierto, te referís fundamentalmente al cambio climático, ¿no? ¿Cómo? El cambio climático, te referís fundamentalmente. No solamente, sí. El ¿cuánto tiempo tenemos? climático también. Pero ¿sabes qué me refiero? Sí. Al drama al que estamos asistiendo y que nos abre una enorme puerta de este chiquito Sí. robado, asesinado, vaya a saber qué, abusado, no sabemos qué, y que la policía del lugar no se quiso mover al nivel de lo que tenía que moverse. Sí. 10 días y el chico se esfumó. De todos modos, el peso de la opinión pública está siendo notable incidencia. Impresionante, ¿no? También, Graciela. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte, y todos los medios lo están haciendo. Para mí hay una contradicción, Sí. honestamente. Sí. La televisión, y sobre todo en lugares remotos, Sí. es la que te llama a la gente se mueve. Bueno, Toda la televisión y hoy las redes, ¿no, Graciela? Y las redes. Sí, claro. Y las redes donde existen, son el ¿no? gran... Eso por un lado. Ahora, al mismo tiempo, debe asustar el resultado a aquellos que cometieron el delito, si lo cometieron. Totalmente. Porque tienen empieza a tener él visibilidad, o ella, no sé. Es muy notable. Bueno, Graciela, empieza por qué. Nosotros nos estamos despidiendo, les mandamos un abrazo enorme. Y nos quedamos con tu reflexión filosófica porque es de un realismo. Total. Gracias a los Chao dos. a los dos. Chao, Santiago, hasta el Chao. domingo. Si quieren, Jorge. la próxima clase estoy libre el martes. Bueno, muy bien. Muy bien. Gran abrazo. Un gran abrazo a los dos, Mónica, Jorge, hasta el domingo. Hasta el domingo que viene.